A ver, seamos sinceros. Hay una pregunta que seguro más de una persona se ha hecho alguna vez. ¿Por qué esa primera clase de economía fue pero tan aburrida? Hagamos un ejercicio rápido. Intentemos recordar ese curso de introducción a la economía. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? ¿Gráficas de oferta y demanda, tal vez? ¿Costos marginales? Si la respuesta fue algo como, no me acuerdo de nada, solo que era un aburrimiento total, bueno, pues no hay por qué sentirse mal. Es lo más común del mundo. De hecho, el economista Paul Hayne se dio cuenta de esto. Y es una lástima, de verdad, porque la economía, cuando se explica bien, es fascinante. Ok, esta es la ruta que vamos a seguir para desarmar este tema. Primero, vamos a hablar de esa famosa clase aburrida. Después, veremos por qué parece diseñada para futuros PhDs y por qué nada cambia. Luego, nos metemos en el método de enseñanza que usan y cómo se podría mejorar. Y cerramos con una reflexión un poco más grande sobre lo que debería ser la educación. Y es que, para empezar, hay que dejar algo claro. Esa sensación de esto no tiene nada que ver conmigo no es algo individual. Para nada. Es una experiencia que comparten millones de estudiantes. Es un problema del sistema. Muy bien, ahora sí, vayamos al meollo del asunto. ¿De dónde viene el problema? ¿Por qué estas clases se sienten tan ajenas a la realidad? La respuesta, la verdad, es bastante reveladora sobre cómo se estructura la educación superior. Aquí está la clave de todo. El problema es que los cursos de introducción a la economía están pensados como si absolutamente todos los que se sientan en esa aula fueran a sacar un doctorado en economía. O sea, el sistema asume que este es el camino. Tomas la clase de introducción, luego sigues con la carrera de economía y, obvio, terminas en un doctorado. Y esa primera clase, bueno, está diseñada para ser solo el primer escalón de esa larguísima subida académica. Pero, ¿qué pasa en la realidad? Pues que ahí está el gran error. La inmensa mayoría de la gente se baja después del primer escalón. Toman ese único curso y ya, nunca más. Así que todo el enfoque está equivocado para quienes de verdad lo están tomando. Ok, la pregunta es obvia, ¿no? Si el problema es tan claro, ¿por qué todo sigue igual? Bueno, resulta que hay unas fuerzas muy poderosas que mantienen el sistema como está, digamos, atascado. Es que son varias cosas. Por un lado, el mundo académico tiende a ser muy conservador. No le gustan los cambios bruscos. Luego, el dinero para las universidades muchas veces no depende de si enseñan bien o mal. A eso súmale que a veces a los propios estudiantes les importa más el papel, el certificado, que aprender de verdad. Y al final, ¿quién tiene el poder o las ganas de cambiar todo el sistema solo? Nadie. Y lo más curioso de todo es que esto no es nada nuevo. Para nada. Imagínense que ya en 1776, el mismísimo Adam Smith decía que el sistema parecía hecho no para ayudar a los estudiantes, sino para la comodidad de los profesores. Hace más de 200 años. Se convierte en una especie de círculo vicioso, como el dilema del prisionero, ¿no? Los profes enseñan con el libro de texto, y los que escriben los libros de texto ponen lo que saben que los profes quieren ver. Es un ciclo donde nadie se atreve a dar el primer paso para cambiar. Bueno, ya vimos el por qué. Ahora veamos el cómo. ¿Cómo se ve este problema en el día a día del salón de clases? Pues se ve en un método de enseñanza que, francamente, no funciona del todo bien. Normalmente nos dicen que la economía es el estudio de la escasez, pero Hayne propone algo mucho más interesante, pensar en la economía como el estudio de la coordinación. O sea, ¿cómo es posible que millones de personas que no se conocen de nada colaboren para que haya comida en el supermercado? Eso es coordinación. Miren este ejemplo. Es el típico problema del libro de texto. Te dan una tabla con números perfectos, datos exactos, y te preguntan cómo debe un estudiante repartir sus 12 horas de estudio para sacar las mejores notas posibles. Sí, es un problema matemático con una solución precisa, pero ¿es totalmente abstracto o no? A esto se le llama economía de pizarrón. Son problemas que se ven muy bien en una pizarra, tienen una respuesta correcta y única, pero que tienen muy poco que ver con cómo tomamos decisiones en la vida real. La vida real está llena de dudas, de información incompleta, de objetivos que cambian. Hay una analogía perfecta para esto. Se dice que los economistas a veces se enfocan en estos problemas no porque sean los más importantes, sino porque son los más fáciles de analizar con sus herramientas. Es como la historia del borracho que busca sus llaves debajo de un farol. No es que las haya perdido ahí, sino que es donde hay luz. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Hay una mejor manera de hacer esto? Pues sí. La idea es cambiar completamente el enfoque. Pasar de los modelos matemáticos a algo mucho más práctico.
contar historias plausibles que nos ayuden a entender el mundo. La propuesta es simple. En vez de obsesionarnos con el rigor matemático a toda costa, mejor enfoquémonos en construir historias plausibles, o sea, narrativas lógicas que expliquen cómo funcionan las cosas de verdad. Para que quede más claro, veamos un ejemplo real. Pensemos, ¿qué pasa si después de un huracán, el gobierno decide ponerle un precio máximo a la madera para reconstruir las casas? Aquí es donde contar una historia plausible se vuelve súper útil. Pensemos en lo que pasa si los precios son libres. Primero, si el precio de la madera sube, es una señal. Ojo, hay poca madera. La gente la cuida más y la usa solo para lo indispensable. Segundo, ese precio alto es como un llamado, un incentivo enorme para que gente de otras ciudades traiga la madera que tanto se necesita. Y tercero, que es casi mágico, es que todo esto pasa solo, de forma automática. Miles de personas se coordinan sin que nadie les diga qué hacer. Esta historia es mucho más útil que una simple gráfica, ¿no creen? Y esta habilidad de aplicar la teoría al mundo real es lo que podríamos llamar el arte de la economía. No se trata solo de memorizar fórmulas, sino de tener el criterio para saber qué es importante en cada situación y qué se puede dejar de lado. Y es una lástima, porque este arte es justo lo que casi nunca se enseña en esas primeras clases. Y claro, toda esta crítica a cómo se enseña economía nos lleva a una pregunta todavía más grande, una que tiene que ver con la educación en general. Al final todo se reduce a esto. ¿Para qué es la educación? ¿Es para aprender a usar las herramientas y el lenguaje de los expertos? ¿O es para entender mejor cómo funciona el mundo en que vivimos? Quizás el objetivo de una primera clase de economía no debería ser fabricar más economistas, sino simplemente formar ciudadanos con una mejor idea de cómo funciona todo.